Estoy en exclusiva con el periodista Beto Ortiz, que se encuentra en México. Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, efectivamente estoy en México DF. He preferido salir de mi país porque, dadas las actuales circunstancias, no tengo las mínimas garantías para permanecer ahí. Como todo el mundo sabe, está a punto de instalarse. Ha anunciado lo que convertirá a nuestro país. Ha anunciado que contra la Constitución va a establecer a la fuerza una asamblea constituyente para convertir al Perú en un país chavista, en una república bolivariana, es decir, en una dictadura comunista, que es lo peor que le puede pasar a cualquier país y que desgraciadamente eso es lo que parecieran haber elegido un porcentaje importante de peruanos, a pesar de que, como también es público, las elecciones han sido una absoluta mojiganga. Beto, ¿te consideras el primer perseguido político del régimen de Castillo? Mira, a mí no me gusta ponerme etiquetas a mí mismo, pero lo que ha sucedido claramente es lo que en el Perú se conoce como empapelamiento, es decir, destruir al enemigo llenándolo de denuncias absurdas, agobiar al periodista incómodo con una montaña de expedientes judiciales para que pierda todo su tiempo en defenderse y no se dedique a hacer lo que tiene que hacer, que es encontrar la verdad en circunstancias aciagas como esta. Entonces, el gobierno de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, porque son una dupla, son un dúo dinámico, no en vano la acción que lidera Vladimir Cerrón se llama Los Dinámicos del Centro. Este dúo va a gobernar el Perú, digamos que con el cerebro de Vladimir Cerrón y con la presencia simbólica de este monigote llamado Pedro Castillo, ¿no? Que no, evidentemente, para cualquiera que lo haya escuchado hablar en las poquísimas entrevistas que ha concedido, porque sus asesores siempre recomendaron no hablar, porque cada vez que abre la boca su inteligencia queda al descubierto. Esto me consta porque yo también lo entrevisté, silenciaba el micrófono y dijo que le haga una entrevista posteriormente, y es más, hasta se enojaron porque lo subí y me dijeron que lo hice quedar mal a Pedro Castillo, pero es verdad, era una persona muy limitada y quedaban muy pocas entrevistas. De acuerdo, bueno, tienes suerte de que te haya dado una entrevista, creo que no pasan de 5 los periodistas que lo han entrevistado y siempre ha hecho alarde de su, no solamente su escasa inteligencia, sino su nula preparación, no solo para ese cargo, sino para cualquier cargo. Yo creo que a él en una entrevista de trabajo no le darían el empleo en ninguna posición, en ningún lado, ¿no? Porque se dice maestro, pero la manera como utiliza el lenguaje revela una persona que no ha leído nada en su vida, que no tiene ninguna preparación, ninguna cultura. Pero claro, cualquier crítica que se le haga se convierte en anticomunismo y fascismo y ultraderechismo. O discriminación, ¿no? Digamos, como ahora están usando esta palabra, que si uno critica a ellos por su origen andino, está haciendo racismo, exacto. Discriminación. Sí, esa es la razón por la que nunca se ha quitado el sombrerito, ¿no? Para siempre tener ese argumento de victimización y presentarse como un personaje romántico, bucólico, pintoresco, ¿no? Que nace de las entrañas del Perú profundo, cuando en realidad es una persona que con una orfandad intelectual, o como en España se dice, es un desventurado intelectual. Y es un peligro tremendo poner el país en manos de una persona así. No se trata de que seamos discriminatorios o simplemente anticomunistas. Se trata de que la persona no tiene las calidades ni para ese cargo ni para uno de menor responsabilidad, porque claramente es una persona muy poco dotada y es una pena que los peruanos pongamos en manos de una persona así los destinos de nuestra patria y de los jóvenes, sobre todo, que no tienen idea en lo que se están metiendo. La última pregunta, Beto, algo que llama la atención, por lo menos a mí particularmente. ¿Por qué estás en México, ya que México es un país que tiene un gobierno
si se quiere, similar al que va a tener Pedro Castillo, un gobierno de izquierda, progresista? ¿Por qué elegiste este país? Bueno, la izquierda también tiene matices, ¿no? Escogí México básicamente porque en primer lugar yo no estaba pensando en que este fuera un viaje sin retorno. Yo estaba cansado del fragor de la campaña, que es una campaña muy violenta y muy virulenta. Y entonces acordé con los directivos del canal Willax, donde yo trabajo, que apenas proclamaran al ganador yo me iba a ir de vacaciones 2 semanas. Y ese fue el acuerdo. Entonces a Castillo lo proclamaron la semana pasada y yo automáticamente compré un pasaje para España. Me estaba yendo a Madrid. Pero sucede que mi productor me dijo no estaría bueno que te desaparezcas del todo porque algo puede pasar y va a ser necesario hacer un enlace y en España tú vas a estar a las 3 de la mañana. El programa sale a las 9. Entonces me pareció que tenía sentido y entonces simplemente escogí otra ciudad que me fascina, tanto como Madrid como Nueva York, que es el Distrito Federal. Y aparte tiene el mismo horario que Perú, México. Sí, tiene el mismo horario y bueno, es una ciudad grande llena de cosas bonitas, ¿no? Entonces, no es que yo estuviera pensando dónde me voy a refugiar y cuál sería el país que me pueda acoger. Simplemente salí de vacaciones, pero a cada hora que pasa las circunstancias en Perú se vuelven más difíciles porque a los periodistas de Willax nos han sepultado en denuncias absurdas. Cada día aparece una nueva, cada día aparece un voluntario para denunciarnos porque todos los personajes conocidos del Partido Perú Libre, prácticamente todos, si no nos han mandado una carta notarial, directamente nos han denunciado. Y la más absurda de todas es una denuncia que nos acusa de sedición. O sea, acusa a los periodistas y a algunos políticos de sedición, y la sedición es levantamiento en armas contra un gobierno. Entonces, para que tengas una idea de lo profundamente estúpido que es tener que defenderse de acusaciones que no se sostienen ni o por ahí ellos denunciado. consideran un micrófono como un arma, que es lamentable. Entonces, si tenemos que el Poder Judicial y la Fiscalía están en manos de comunistas, el gobierno que está por entrar es 100% comunista, no hay que ser mago para saber que esto va a ser una cacería de brujas y una persecución contra todos los que nos hemos opuesto a ellos. ¿A qué denuncia te refieres? ¿A la del abogado argentino Julián Palacín? No. El abogado argentino Julián Palacín lo que ha hecho es conseguir que Pedro Castillo firme una carta en la que presionan, prácticamente extorsionan al ministro de Transportes y Comunicaciones a sancionar al canal Willax por lo que ellos consideran ataques y difamaciones e injurias. Entonces, Julián Palacín ha redactado una carta en la que le dice al ministro de Transportes actual, es decir, ni siquiera su próximo ministro, no comunista, sino al actual, del gobierno morado, que como sabemos es una modalidad de Colorado, que le dicen, lo responsabilizamos de todos los excesos y todas las calumnias y los insultos que se difundan en ese canal. ¿Y sabe quién firma la carta? Pedro Castillo. Es decir, un presidente electo a punto de juramentar firma una carta que es una prueba de amedrentamiento contra la prensa independiente. A ese nivel de torpeza han llegado porque cualquier político con buenos asesores hubiera sabido que esa carta es imposible de firmar para alguien que va a asumir la más alta magistratura del poder. Pero Pedro Castillo, que no tiene la menor idea, se ha dejado manipular por un viejo zorro como Palacín y ha terminado firmando esta carta de extorsión al ministro de Transportes. Entonces, claro, esa es la mayor amenaza del canal en que nosotros trabajamos porque es un canal independiente. Pero la denuncia a la que me refería es otra. Es una denuncia que han puesto un grupo de abogados comunistas contra un grupo de personas que les hemos hecho frente durante todo el proceso electoral. Y ese grupo incluye al periodista Philip Butters, que también trabaja en Willax, a 2 congresistas electos que curiosamente han sido almirantes de Marina.
los hoy congresistas electos, almirantes Jorge Montoya y Luis Cueto. José Cueto. José Cueto, perdón. Entonces, no deja de ser elocuente que ellos denuncien a los marinos, porque no hay institución que los terroristas de Sendero Luminoso odien más que a la Marina, porque Abimael Guzmán está preso en la base naval y porque la Marina tuvo un rol decisivo en la derrota de Sendero Luminoso en los años 90. Entonces, ¿qué cosa odia más un terrorista que un periodista independiente? Un marino. Y entonces han metido en la misma bolsa a los periodistas que los hemos cuestionado y a los marinos que acaban de ser electos congresistas, que son sus enemigos jurados en el Congreso. Entonces, estamos ahora acusados de sedición. Y es curioso porque, si te fijas, es una acusación que viene de sediciosos, porque esta gente ha entrado a la política por la vía de la sedición, por la vía de la violencia, por la vía de los atentados y los asesinatos y los coches bomba. Ellos son los sediciosos y ahora pretenden acusarnos a nosotros de los delitos que ellos han cometido toda su vida para existir. Muchísimas gracias, Beto. Que viva el Perú. Que Dios te bendiga. Gracias.